Es bueno saber que usted continúa en sintonía de EDN TV. ¿Y qué ocurre? ¿Es usted una persona inteligente porque ha decidido informarse y educarse a través de la mejor señal? Yo soy Lester Torres. El día de hoy estamos hablando acerca de el cannabis sativa o marihuana. Le explicábamos por qué es ilegal en varias partes del mundo y también hablábamos acerca de las propiedades medicinales que tenía y los efectos negativos que produce en el cuerpo humano. Tiempo de conocer un nuevo tema. Ahora hablamos acerca de la xenofobia. ¿Qué es la xenofobia? Seguimos en las calles preguntando acerca de temas muy interesantes. Por esa razón, hoy preguntaremos si las personas saben qué es la xenofobia. Veamos qué nos dijeron. ¿Y usted sabe qué es la xenofobia, joven? ¿Qué se le viene a la cabeza cuando yo le digo xenofobia? No, nada. ¿Qué se le viene a la cabeza cuando yo le digo xenofobia? No, nada. No. No. ¿Qué se le viene a usted a la cabeza cuando yo le digo xenofobia? No sé. No, Nunca. no, ¿Qué se le viene a la cabeza cuando yo le digo xenofobia? no sé. No mucho. Lo poco que sabe que es acerca de la xenofobia. ¿El miedo? Sí. ¿Miedo a qué? Xenofobia. No sabría decirle, explicarle bien. No, ¿Nunca he escuchado el término? no, ¿Y qué se le viene a la cabeza cuando yo le digo xenofobia? nada, no sé. ¿De la qué? Xenofobia. No sé qué es eso. ¿Qué se le viene a la cabeza cuando yo le digo xenofobia? Nada, no sé qué es eso. No he escuchado hablar de eso, fe. ¿Qué se le viene a la cabeza cuando yo le digo xenofobia? Supongo que... Córtelo. Ahora me imagino que es una cosa terrible, ¿va? Pero... A ver, tú, supuestamente no he escuchado nada de eso. Quisiera saber qué significa, qué supone, qué es eso. ¿Y usted qué tanto sabe acerca de este tema? Le comento así rápidamente. ¿La xenofobia es odio o rechazo a los extranjeros? ¿Qué tiene para decir sobre este tema el opinólogo? Escuchemos. Xenofobia. ¿Qué es la xenofobia? Xenofobia. Xenofobia ha de ser el asco, creo yo que procede del asco o del aborrecimiento de las mujeres con proporción de senos, con mucha proporción de senos. Es un asco a ellas. Me está diciendo entonces que xenofobia es asco a los senos. Sí. Asco o ¿cómo le diríamos así? Asco, sí, podría ser asco, algo que no le gustan a las chicas o las damas de proporción de senos. ¿Y usted conoce algún xenofóbico? Sí, hay varios. Todos esos muchachos que les gustan así esas novias así delgaditas, que son bien así, que no tienen muchas, no son muy proporcionadas. En esa parte yo creo que esos son los xenófobos. Entonces la xenofobia se rige por ahí. Las mujeres, la xenofobia es el asco o el disgusto por las mujeres de gran proporción de senos, de sus partes, de sus glándulas mamarias o de sus... Sí, eso. Sin palabras, señor opinólogo, pero bueno, hay que corregir, para eso estamos, para educar, para eso está ¿qué ocurre? Y le vamos a decir qué ocurre con la xenofobia. Antes, la introducción al tema. La xenofobia, según la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, supone todo tipo de distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular,
o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida política. La xenofobia, por lo general, se manifiesta a través de acciones discriminatorias o expresiones abiertamente hostiles y deliberadas de odio hacia los extranjeros. Bueno, ahí está, repulsión a los extranjeros. Es una manera de discriminar. Eso es la xenofobia. No se trata de fobia a los senos grandes, no se trata tampoco de un miedo irracional a otras cosas, sino específicamente es una repulsión a los extranjeros, a ciertas nacionalidades. Sucedía con varios líderes mundiales. Así lo ha estipulado algunos estudiosos de la historia, como por ejemplo Hitler, que estaba en contra de los judíos y compartía un mensaje xenofóbico que promovía la expulsión, la exterminación de los judíos en territorio alemán. En los últimos tiempos hemos escuchado algunos discursos xenófobos de algunos líderes en América. Tal es el caso de Donald Trump, que dice que está en contra de los mexicanos porque son violadoras, delincuentes, criminales, y por tal razón él se escuda dentro de este argumento para poder elevar un muro. También se ha desarrollado con otras nacionalidades, de esto vamos a hablar más adelante, pero aquí las distintas formas de discriminación. En este video de educación cívica los invito a que reflexionemos sobre un tema que nos interesa mucho hoy en día, que es el de la discriminación. Para ir a la etimología de la palabra o al significado, si uno busca en un diccionario, la palabra discriminación la podemos encontrar como sinónimo de separar, así como también podemos encontrarla como segregar. Entonces, discriminar lo entendemos como separar, como segregar. Y las actitudes discriminatorias pretenden siempre excluir a quienes son considerados diferentes. Y cuando hablamos de excluir, hablamos ni más ni menos que de la palabra desigualdad. Recordemos que la igualdad mantenía que el principio de igualdad entendía que todos somos iguales en derecho. Aquel que excluye al otro no está respetando los derechos del otro, es decir, por los derechos humanos. Entonces, en tanto uno discrimina, está faltando el respeto a los derechos humanos. Unida a la discriminación va a aparecer una palabra que seguramente muchas veces ustedes citaron, la palabra prejuicio. Y tal como él se divide, ser prejuicioso o un prejuicio es un juicio previo con todo lo que ello implica. ¿Por qué decimos esto? Porque implica un punto de vista que se tiene antes de conocer algo, es decir, antes de conocer a tal o cual persona. Entonces, si yo parto de prejuicios, siempre voy a discriminar. Por ejemplo, en España, durante el reinado de los reyes católicos, ¿sí? Quienes, en el periodo en el cual, por ejemplo, se persiguió a quienes profesaban la religión judía. Entonces, los que no querían convertirse al catolicismo o bautizarse y adoptar las tradiciones cristianas eran obligados a abandonar el país. Entonces, podemos poner la persecución a los judíos. También hablamos de discriminación cuando hablamos de los esclavos, de cuando se tomaba a los africanos para ser esclavos por la sola condición de ser de piel negra, y un montón de casos que ustedes seguro se les están viniendo a la mente. Pero aquí estamos citando quizás un ejemplo en la historia para ser un poquito más objetivos. La discriminación entonces étnica o religiosa, como vemos aquí, son casos de discriminación negativa. Por medio de ella excluimos o aniquilamos directamente a quienes son diferentes. No respetamos las diferencias y tenemos que tener en cuenta que en tanto vivimos en sociedad debe existir siempre y estar siempre presente el concepto de igualdad. Vamos a hablar de lo que es el racismo. Y como veíamos, discriminar es excluir o segregar o separar, pero en este caso vamos a ver una forma de discriminación que es ni más ni menos que el racismo. Y seguramente ustedes alguna vez en su vida han escuchado un caso de racismo o se han cruzado quizás con alguna persona que consideraron como se suele decir racista. Entonces, si vamos a lo que es la historia del concepto, nos ubicamos en el siglo XV. ¿Por qué? Porque cuando el término raza en ese momento cobra noticia, es cuando se comienza a utilizar para resaltar ciertos rasgos de familia o características de una nación o grupo étnico. Pero avanzando en la historia, y por eso ahora hacemos mención a este señor, nos vamos directamente a lo que fue el siglo XIX. Vamos al siglo XIX. Y será en el siglo XIX cuando se desarrolla el pensamiento racista junto o en paralelo con la historia científica, la antropología. Entonces, el concepto de raza
comienza a, de alguna manera, a tomar un cali diferente. ¿Por qué decimos esto? Porque este señor que estamos viendo aquí, un anatomista holandés del siglo XVIII, fue quien había diseñado una especie de tabla que en su base tenía a los negros y establecía que estos eran iguales o se parecían a los monos. Terrible el pensamiento del señor Campbell, como ustedes pueden ver. Y finalizaba con el ideal de belleza de los griegos, es decir, las razas europeas. Entonces, para que se den una idea, esta tabla tenía a los negros en la base y a los europeos en la cima. Terrible este pensamiento. ¿Por qué? Porque las posturas racistas sostienen así esta discriminación étnica. Terrible forma de pensar con el tema del racismo, con el tema de la xenofobia. Más adelante viene una explicación más amplia en relación a esta forma de discriminación. El objetivo es que usted entienda de que esto no es normal, esto no está bien, esto no es correcto. Y usted como adulto, si es un adulto que nos está viendo o si es un menor, debe entender que lo que nosotros debemos de promover es la igualdad, la integración. Cuando la gente migra, no migra con el objetivo de dañar a otros, migra con el objetivo de buscar mejores oportunidades. Y es lamentable que continúen dándose problemas de discriminación en pleno siglo XXI, tomando en consideración que todos somos provenientes de pueblos migrantes. Recuerde que si usted tiene algún tema para compartir, el 9451-2625 es el número de WhatsApp al que usted debe reservar en su teléfono celular para que pueda comunicarse con nosotros y enviarnos temas que nosotros podríamos hablar, tratar en futuros programas. También puede reportar sintonía desde cualquier parte del territorio nacional. Y si usted es de los que viaja mucho y no quiere perderse el contenido que siempre compartimos y que por supuesto es de calidad, aquí en ¿Qué ocurre? Le recuerdo, puede sintonizarnos completamente gratis las 24 horas del día a través del www.edntvhn.com. Tiempo de hacer una nueva pausa.